Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su presencia en nuestra tercera preasamblea de cara a la 52ª Asamblea General Extraordinaria. En la reunión anterior, nosotros teníamos esta tarea, ver el artículo 40, 41, 42, 35 y 44 que completan la primera parte de la reforma, los capítulos 1 a 6. ¿Alguien tiene abierto? Vimos pues la razón de la necesidad de la actualización del valor de los aportes, que fue uno de los puntos que ocasionó precisamente el nombramiento de esta comisión para reformar el estatuto. Simplemente lo que se trata es de cumplir la ley a cabalidad en términos de revalorizar los aportes, como lo dice la ley, para el caso de vivienda, igual al valor comercial. Como lo hemos dicho, la ley dice que debe ser así y fuera de eso, nosotros lo tenemos en el estatuto cuando hablábamos del valor cooperativo de transferencia. Vimos que es necesario revalorizar esos aportes, sobre todo para el caso de la devolución de aportes por retiro voluntario, porque ahí es donde está el segundo verdadero problema que nosotros tenemos. Al estar la cooperativa permitiendo la transacción económica por fuera de todos los cánones comerciales comunes y corrientes y permitir que se haga una transacción por un valor alto y confirmar un valor supremamente pequeño como aportes de cada persona, ahí nosotros tenemos un problema y de eso se habló extensamente en la reunión pasada. Entonces, al tener los valores de los aportes iguales a los valores comerciales de los apartamentos, es fácil hacer la devolución de aportes por retiro voluntario y ahí toda la transacción queda perfectamente aceptada por todos los cánones legales. La cooperativa recibe aportes y devuelve aportes. Nosotros, los asociados, a su vez, que tenemos esos aportes, recibimos nuestros aportes en su totalidad. Por esa razón es que es absolutamente conveniente hacer esa conveniente, necesario, urgente, porque estamos en serios riesgos por esas transacciones que se hacen. Hoy vamos a ver el artículo 42 y ese artículo realmente es muy sencillo. Es cómo se transfieren los aportes por pérdida de la calidad de asociado. El artículo era muy sencillo. Simplemente ante la pérdida de la calidad de asociado por defunción, por fallecimiento, perdón, por incapacidad civil o simplemente por exclusión, la plata, el valor de los aportes pasa a los beneficiarios. Y aquí es donde está una de las razones y tal vez la razón fundamental por la cual se originó esta comisión o esta reforma de estatutos. Recordemos que eran dos grandes puntos los que había en la asamblea del 2019 exigidos por la Junta de Vigilancia.
por qué el Consejo había abolido los coaportantes así, sin más ni más, y pues por qué no había hecho la actualización del valor de los aportes. Nos encontramos ante esa situación de que por razones en ese momento desconocidas, el Consejo decidió abolirlos y los abolió y acabó los beneficiarios de ellos y todo. Dijo, no, eso no va más porque tenemos problemas con ellos. Ahí comenzó la situación. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, pues obviamente buscamos la información por la cual se había llegado a esa conclusión. Y en el acta del Consejo respectiva, cuando se decidió abolir eso, dice simplemente, los asociados se quejan porque los coaportantes les exigen que en el momento de retiro, o mejor, la cooperativa exige que los coaportantes, cuando algún asociado se va a retirar, debe tener la firma y la autorización del coaportante. Y los asociados están muy bravos con esa situación porque eso no debiera ser. Conclusión, acabemos los coaportantes. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué debe suceder con los coaportantes, con la plata de los coaportantes? Y esa es la segunda razón fundamental por la cual nosotros sugerimos que sean asociados. Primer punto, en los años 79-83, que todavía no existía la ley cooperativa, las transacciones financieras se podían hacer muy libremente en nuestro país. No habían ocurrido una cantidad de problemas con cooperativas, no habían ocurrido los casos de DMG y cosas parecidas. Y el flujo de dinero era bastante libre. Nosotros decidimos en su momento, año 79, a que perfectamente la familia podía invertir, pero poníamos toda esa plata en cabeza de una sola persona. Así eso no fuera cierto. Y así lo hicimos. Y así se podía hacer en el año 79. Pero posteriormente las cosas, ustedes lo conocen muy bien, financieramente han cambiado radicalmente. Nadie puede recibir plata de otros sin tenerlo perfectamente claro. Entonces, listo. Si nosotros vamos a recibir plata de coaportantes, tenemos que registrarlas como tal. Nosotros no podemos registrar en cabeza de un asociado 400 millones cuando él realmente no los tiene. ¿De dónde los va a sacar? Le están aportando los primos, los hermanos, 4 o 5 personas, no son más. Qué pena, en la reunión anterior hablaron de 100. No, eso no hay que hablar de esa manera. Son coaportantes y ya nosotros dimos el dato, máximo 4 personas. Pero en la cabeza de cada uno de ellos hay que registrarlos. ¿Por qué? Porque el problema se presenta en la parte final del proceso, precisamente. Cuando fallece un coaportante, ¿para quién es esa plata del valor de los aportes? Para sus beneficiarios. Y resulta que los beneficiarios simplemente están en un documento, pero la cooperativa no puede dar la plata de un asociado a los beneficiarios dichos por otro. Ahí está el problema. Si no están completamente reconocidos, nosotros no podemos entregar plata a otros beneficiarios, distintos de los beneficiarios del asociado. Y esos 3, 4 beneficiarios, todos tienen sus derechos económicos en la cooperativa. Cuando fallecen, van a eso. Y cuando se retira uno de los coaportantes, ¿qué pasa en ese momento? Hoy en día no está establecido, no dice nada del estatuto. Se presentó un caso que fue también el que llevó a esta situación de acabar con los coaportantes. Un cónyuge, aquí, el otro cónyuge enfermo. La persona que estaba sana quería entonces ser la asociada o mirar qué derechos tenía la cooperativa. Fueron y miraron por alguna razón. No estaba como beneficiario, sino únicamente como aportante. Nada más ni nada menos que el 50%. Pero le dijeron, le interpretaron que no, que si se moría el asociado, la plata toda iba para los beneficiarios. Y eso no es así. No puede ser así. Además, estamos desconociendo los derechos conyugales y por eso fue que en el artículo anterior nosotros estamos recomendando que se haga todo el proceso de las herencias. En conclusión, este artículo 42 que trata de la transferencia de los aportes en caso de muerte, en caso de que uno de los coaportantes se quiera ir
cómo es que sucede realmente esa transferencia de aportes dentro de personas de la cooperativa. Si no están en la cooperativa se mete en un verdadero lío, como fue lo que presintieron en el año 19, pero que lamentablemente no entraron a corregir, sino que simplemente dijeron, no, acabemos los coaportantes y sigamos. No se dieron cuenta que eso no es así nomás. Ellos están en el estatuto. Por otro lado, los dos documentos claves que nosotros tenemos aquí, el contrato de suscripción de aportes y la escritura de constitución del derecho de habitación, ahí están consagrados algunos derechos, tanto de los como aportantes como del asociado titular del derecho de habitación. Y esos documentos no los podemos desconocer de la noche a la mañana. No están en el estatuto, pero ahí dice cosas como esa de que hola, si se muere uno de del asociado, hola, el otro tiene todo el derecho porque él ha aportado el 50, 40, 70% del capital y aquí lo tiene. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos registrado y ahí es donde tenemos el problema. Por esa razón de que los contratos, tanto el contrato de suscripción y pago de aportes cooperativos como la escritura de constitución del derecho de habitación, los estamos incluyendo también en el estatuto, allá en el artículo 8, con el contenido mínimo para evitar que al Consejo le dé la opción de hacerle cambios a esos documentos sin realmente consultar a nadie, como ya sucedió. Eso es, en resumen, la razón del artículo 42 y es la culminación de todo el análisis que hemos venido haciendo y ahí se terminan de englobar el papel de los coaportantes y qué hacer con los aportes ya valorizados, ¿no? Nosotros no podemos devolverle plata a alguien que no es asociado. No, no podemos. Pues por eso deben ser asociados. Con esto entonces, abro la conversación y después volvemos sobre los artículos subsiguientes. Permítame un momentico, Saúl, ¿cómo le fue? ¿O ya no ha salido? Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Quién desea preguntar, intervenir? ¿O la situación es clara? Sí. Bueno, pero... Sí, pero ahí lo más... Acá Pero, de la parte de atrás. Tiene canal. Hay que ver quién tiene el micrófono abierto, ¿no? ya. Adelante, Bernardo. ¿Puedo hacer algunos comentarios sobre la parte de revalorización de aportes o ese tema ya pasó porque ese artículo ya lo terminamos? Está sin micrófono, Félix. No te escuché. No, aquí no hemos terminado nada. Aquí estamos conversando, aquí no hay cierre de conversación de nada porque esto cierra es allá. En este artículo estamos englobando todos estos conceptos en una sola cosa para darle a la cooperativa toda la viabilidad financiera, legal, que no tenga líos y por eso me remití a todo desde el principio. Si usted tiene algunos comentarios, son bienvenidos porque para eso estamos acá. Listo, entonces quiero anotar algunas cosas sobre el concepto de revalorización de aportes. Si se va a hacer, se puede hacer de varias maneras. Uno, actualización completa ya para todo el mundo. Dos, ir haciendo incrementos anuales de tal manera que en 6 o 7 u 8 años lleguemos al valor comercial. Tercero, cuando se haga transferencia, cuando se cambie de asociado y se cambie de beneficiario de derecho de habitación, en ese momento se actualiza el valor comercial o al valor de la negociación. De resto, esperemos con los demás
¿Y por qué propongo esa posibilidad de no hacerlo todo de un solo viaje? Tenemos, por primer lugar, la posibilidad de que ese incremento sea un incremento patrimonial que nos lleve a todos a tener ganancias ocasionales altísimas, y nos saldría carísimo hacer eso. Si lo hiciéramos en 10 años, podríamos manejar más fácilmente la situación. Y no hay claridad acerca de si es o no ganancia ocasional. Segundo, la ley dice que el ajuste anual no puede ser superior al incremento en el índice de precios al consumidor. De esa manera, si aplicamos lo que dice la ley, jamás podríamos llegar al valor comercial. Tercero, la ley dice que debe haber un fondo para hacer eso, que no lo hemos tenido ni lo podemos tener, porque sería un fondo que nos costaría muchísima plata y no podríamos en poco tiempo tener el fondo para, de acuerdo con la ley y cumpliendo la ley, poderlo sacar de allí. Y último punto, desde el año 2004 se le recomendó a los asociados que en su declaración de renta hicieran los reajustes correspondientes, porque realmente en el momento en el cual se hace la transferencia, se recibe el dinero, es cuando se presenta el problema. Mientras no se esté vendiendo el aporte, no hay ningún problema. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esas consideraciones. Gracias. Ok, voy a responder dos aspectos y Teresa después nos va a responder los otros dos. En primer lugar, sí, se puede hacer por partes, claro, pero nosotros pensamos que si lo podemos hacer todo de una vez, lo podemos hacer y estamos convencidos de que sí se puede hacer y es lo mejor. Segundo, la parte, bueno, voy a pasar a Teresa para que responda a las dos partes legales, ¿no? De lo que mencionó Bernardo, y después yo vuelvo con la tercera mejor, con la cuarta pregunta. Adelante, Teresa, por favor. Bueno, buenas noches. A ver, yo voy a hacer varias precisiones sobre la intervención que hace Bernardo con respecto a la actualización de los aportes del asociado en una cooperativa de vivienda. Al incrementar el aporte en una cooperativa de vivienda, nunca genera una ganancia ocasional. La ganancia ocasional solamente se genera cuando se realiza la venta del bien inmueble o de los aportes, como se quiera llamar. Entonces, precisamente la actualización de los aportes en la cooperativa de vivienda es con ese fin, de que en el momento de que la persona quiera planear tributariamente realizar su derecho de uso o solicitar la devolución de los aportes de la cooperativa, entonces pueda tener su aporte actualizado y así no generar la ganancia ocasional. Entonces, la ganancia ocasional no se da porque se actualicen los aportes, se da cuando se realice o cuando se dé la venta. Con respecto al fondo de revalorización, es claro que las cooperativas de ahorro y crédito o de aporte y crédito solamente revalorizan sus aportes cuando son en efectivo, como el caso que tenemos con Comeva, y la ley ha establecido un procedimiento. El procedimiento es establecer un fondo de revalorización de aportes que se genera o que se crea por los excedentes que genera la cooperativa. Por eso, ese procedimiento en la cooperativa de vivienda no se puede hacer, porque solamente para los aportes que tenemos aquí en la cooperativa llamados extraordinarios de los 3 millones de pesos, que eso con el ánimo de que el valor del dinero no pierda su realidad, su costo, su valor adquisitivo, es que
la normatividad dice de establecer un fondo de revalorización de aportes que son constituidos por los excedentes. La cooperativa lamentablemente no genera excedentes porque a duras penas se cubren los costos fijos que da la cuota de administración. Entonces, en la cooperativa de vivienda no se puede dar eso, excepto los aportes ordinarios o los aportes extraordinarios que tenemos, que se pueden dar directamente a los excedentes. El otro punto que comentaba Bernardo de hacerlo por partes, ¿por qué nosotros sugerimos que sea completo? Es porque nosotros tenemos otros dos documentos que dicen lo que tenemos. Primero, el avalúo catastral. No están nuestros activos iguales al avalúo catastral. Pero lo más interesante es que la póliza, el seguro de reposición, sí está por un valor de 60.000 millones. Entonces, ahí es donde nosotros estamos convencidos de que debemos llegar a al valor de reposición de la unidad. En el evento que puede suceder, y para eso es que se pagan esos seguros, de que tengamos aquí una catástrofe física, no nos irían a reconocer ese valor, sino el valor que está en este momento en nuestros aportes. Y con eso no hacemos nada. Por esa razón, para tratar de igualar todas las cifras, es que nosotros insistimos en la necesidad y tener una sola situación. Estados financieros, valor de los aportes, devolución de aportes y toda esa cantidad de cosas debe ser completamente bajo las mismas bases. Y sí se puede hacer, dado que nunca lo hemos hecho, esa actualización del aporte, porque nosotros ya lo averiguamos también, ¿no? Como lo comentamos en el documento de presentación, eso está investigado y no, lo único que nos falta es hacerlo. Y si no lo hacemos, seguimos con el problema del retiro voluntario y de la transacción tan anómala que tenemos en ese momento. Señora Miriam, tiene la palabra. Señora Miriam. Ahora el micrófono si lo tiene apagado. Gracias. Listo. ¿Ya me está escuchando? Sí, señora. ¿Ahora sí me escucha? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo el derecho de uso de habitación del 202, sí, Miriam Martínez, abogada. Yo estuve en las dos reuniones anteriores y estuve hablando con la gerente porque pues a raíz de las dos reuniones me quedaron algunas inquietudes. Sencillamente lo que yo voy a plantear aquí es como yo lo pude percibir en las dos reuniones y lo que pude percibir en la conversación con la gerente para que sencillamente me den claridad en esto. Yo consideré que si nosotros manejamos unos criterios que busquen un beneficio común, porque a mí me asiste eso, yo no tengo ningún interés particular, es buscando un beneficio común que nos permita organizarnos con una coherencia jurídica, porque desde los inicios, mediante una ficción legal y un contrato social, nosotros hemos unido la cooperativa con la propiedad horizontal y se han generado algunas incoherencias, por ejemplo, las que han nombrado ahora. Entonces yo he notado que nosotros, en nuestro organismo jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico, existe la compraventa como una forma de adquirir propiedad mediante el pago de un precio convenido, y en este caso por cada uno de los 120 se pagó el 100% del valor real, no hubo gratuidad ni subsidios, a diferencia de la propiedad cooperativa en Europa. Además hemos pagado gastos notariales, aportes que el asociado tenía allí, pero en lugar de recibir una escritura de propiedad recibimos una escritura de uso y habitación, pero si ejercimos como dueños al pagar el precio completo, seguimos haciéndolo como propietarios cuando nosotros pagamos los impuestos prediales sin llegar a valorización igual,
En cuanto costeamos las mejoras, remodelaciones, embellecimiento del apartamento como propietarios, costeamos los daños atribuidos al paso del tiempo en cada apartamento como propietarios. A mí ya me pasó tal cambiar un baño por una fuga de agua en el piso que perjudicaba a la señora del piso de abajo. Y entendiendo además pues que hemos vivido situaciones que nos han puesto en estado de alerta y han puesto en peligro el patrimonio, que en la reunión pasada, como por ejemplo lo que sucedió con la investigación que hubo hace unos meses. En la reunión pasada fue clara una advertencia de un participante de ir ante la DIAN. A mí me generó susto, porque pues yo lo entendí como que si hubiera una investigación podríamos tener problemas y dificultades, o entre paréntesis, pues multas, teniendo claro que nuestro apartamento, el patrimonio, que es el patrimonio de la cooperativa, se esfumaría, pues a la DIAN y a otros entes estatales nosotros le pagamos ese dinero. Y en este caso el dinero es el valor del apartamento que estaría en riesgo en este momento. A mí eso me inquietó muchísimo. Nosotros somos solidarios frente a cualquier acción contra la cooperativa. Bueno, eso es clarísimo. Yo mirando esto y mirando unas reformas que se vienen después, que es lo de darle un subsidio de arrendamiento a quien alquile allí, que eso pues contraviene todo espíritu cooperativo que es de solidaridad. Las cooperativas no se generan para demeritar pues el patrimonio de la persona. Entonces yo pensaría que si nosotros conservamos y fortalecemos la cooperativa multiactiva fundadores, con unos criterios muy sanos que generan una ayuda mutua, que no la convirtamos en un ente jurídico que vaya en detrimento de nuestro patrimonio. O es decir, como un proyecto como en muchas cosas se ha venido haciendo participativo, con sentido de comunidad, buscando una sana convivencia e independiente de la propiedad horizontal, yo pienso que seríamos parte de los dos entes jurídicos independientes, pero con unos vínculos permanentes. Eso significaría cambiar las escrituras de uso y habitación por las escrituras de propiedad de los apartamentos, estableciendo en un reglamento de propiedad horizontal el requisito de ser asociado a la cooperativa con el fin de separar la copropiedad de la cooperativa, aunque permanezcamos unidos. Nosotros podríamos, allí sí me parece a mí que cabría el incrementar los socios de la cooperativa, en incrementar actividades, en crecerla de acuerdo a los sueños que cada quien tenga. La cooperativa administraría la propiedad, porque eso se puede arreglar. Así como hemos manejado este acuerdo social, podemos hacer otro. De otra parte, a mí también me preocupó que la cooperativa tiene en bancos, en fiducia y en CDTs, según me dijo la gerente, 700 millones. Cuando nosotros si manejáramos la propiedad horizontal diferente, ¿quién sostiene la cooperativa? ¿Quién sostiene la propiedad horizontal? Pues nosotros. Entonces, si una propiedad horizontal no se hizo para guardar plata en un banco, pero como estamos dentro de las propiedades están dentro de una cooperativa, pues la cooperativa tiene 700 millones en una fiducia. Si fuera diferente la propiedad horizontal, aparte nosotros tendríamos en muy buen estado las zonas sociales, por decir algo. Se podría utilizar de esa manera. De otra parte, pues no sé, el asunto de pagarle un auxilio de vivienda al quien dé en renta un apartamento, pues eso me parece a mí que para eso no se hizo la cooperativa, porque si nosotros observamos bien cómo se maneja esto, cuando usted cede ese contrato de uso y habitación, la cooperativa le cobra a usted el 10% por administrar ese arrendamiento, o sea, porque le consignen y lo consignen luego a la cuenta de uno. Sobre ese 10% se paga un 19% de IVA, o sea, casi un 12%. Fuera de eso, de ese arrendamiento se descuenta la administración. Y tal vez no todo el mundo sabe, en el momento en que a mí me consignan, desde el primer mes que me consignó los fundadores, el primer arrendamiento, me tocó pagarle a la DIAN en una planilla pago simple, como que fuera si es un salario mínimo, entonces sobre un salario mínimo pagarle la salud, y si no tuviera pensión también, que serían 270.000 pesos más los impuestos mensuales. Entonces, yo pienso que la solidaridad implica que no afectemos pues la parte económica de las personas que estamos allí. A mí me parece que convertir la copropiedad en un ente opresor, eso contraviene los principios cooperativos. Y de otra parte, pues yo no veo como tan fácil. Mire, la cooperativa
con el personal que tiene, maneja los recursos y nos atiende muy bien a los 120, porque nos atienden muy bien. Yo cada vez que llamo me resuelven toda duda, yo no tengo quejas, pero si nosotros empezamos a ingresar de 3 por apartamento más, 3 más y llegamos a 1000 personas, pues obviamente esa cooperativa no se puede manejar como se está manejando ahora. Entonces, pues yo pensaría que antes, que en la asamblea, esa era la propuesta que yo le hacía a la gerente, ¿por qué no antes de la asamblea nosotros plantearnos estas situaciones? Porque es que renovarnos, actualizarnos, hacer las cosas como más viables, más claras, más transparentes. Una cosa es la cooperativa, yo amo el cooperativismo, gerencié un fondo de empleados muchos años, entonces pues nosotros podemos crecer la cooperativa de acuerdo a lo que queramos, pero independiente de nuestros apartamentos, porque es que mire, a usted no le regalaron 250 millones, a eso no se lo regalan a uno, y yo asumo y presumo que los 220 que estamos allí somos personas, de pronto, según lo que yo escuché, pues de pronto un hito por allá que no alcanza a ser ni un 1% se metería en otro tipo de problemas, pero la mayoría de nosotros somos personas honorables, que hemos comprado de buena fe, que nadie nos subsidió, nadie nos regaló, que es una plata de trabajo y que obviamente cómo no la vamos a querer conservar. No me parece que la podamos poner en riesgo. Eso es una cuestión que se puede arreglar. La gerente me decía, no, es que eso tiene un costo. Yo le pregunté más o menos cuánto. Ella me hablaba pues que de 2.500.000 por persona. Yo le decía, pero si yo quiero salvar un patrimonio de 250, ¿qué me implica a mí pagar 2.500.000? No, que es que hay muchos que quieren que eso lo asuma la cooperativa. No, pues es que también ya es dependiendo del criterio. Yo creo que cada uno de nosotros por sensatez lo haría de su bolsillo. Entonces, pues yo le decía a ella, o mi solicitud es que cuando vamos a empezar la asamblea, pues nosotros planteemos este tipo de inquietudes. Yo estoy segura que mucha gente podría pensar de la misma manera antes de meternos en todo esto. Yo sé que las reformas de estatuto ustedes han trabajado muchísimo y se necesita hacer ajustes, pero yo pensaría que se podría empezar por hacer ese ordenamiento separando los dos entes jurídicos para el bien de la cooperativa y para el bien de cada uno de los que tenemos allí ese derecho de uso de habitación. De todas maneras, pues obviamente yo estoy allí frente a personas que han manejado la cooperativa muchísimos años, yo nunca he estado allí, yo sé lo que por ahí de pronto alguna vez escuché de gente que quiere esa separación, entonces sencillamente estoy dispuesta pues a escuchar. No, vuelvo y le digo, yo no tengo interés personal ni nada en contra de nadie. Es un asunto que es lo que yo inferí después de haber escuchado las reuniones anteriores y de lo que conversé con la gerente. Entre otras cosas, la cooperativa podría seguir manejando, pues obviamente los 10 locales, pero no sé qué pasó con el jardín infantil, que escuchaba yo pues que se había perdido, no sé, yo simplemente escuché eso. Y cuando uno escucha esas cosas, pues a uno le produce, pues a uno le produce como susto, uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues eso. También sé que yo compré por el precio del valor del apartamento real, así tal lo que la doctora me pidió, eso le pagué. Entonces yo no sé si las escrituras iniciales están con el mismo valor o cómo han manejado eso, pero yo sé que mi compra fue muy limpia, que mis contadores me están manejando muy bien mi declaración de renta y que eso aparece allí. Entonces yo asumo que todos estamos haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy pues dispuesta a escucharlos también. Muchísimas gracias. Muy bien, doña Miriam, muchas gracias por su intervención y ahí hay mucha tela de donde cortar. A ver, primero, la reforma estatutaria, que partió de dos problemas reales que tenemos, no son inventados por nadie. Lo que busca es resolver esa situación de esos dos grandes problemas reales. El no tener los aportes equivalentes al valor del apartamento y el de los coaportantes. Allí nació. Y nosotros lo que estamos es dentro de la legislación cooperativa
aclarando esa situación que por supuesto para muchos es terriblemente enredada. Y ahí es donde usted tiene razón, de que el sistema de propiedad horizontal es clarísimo y se lo conoce todo el mundo. Pero esa es otra discusión. Habría, y eso ya se ha llevado a la Asamblea en varias oportunidades, la propuesta de convertirnos en propiedad horizontal y que siga la cooperativa, ha sido rechazada. Entonces estamos proponiendo que la cooperativa, que el sistema de vivienda de propiedad cooperativa se vuelva completamente viable. Eso es lo que estamos buscando. Después volvemos a mirar, si es el caso más adelante, la conversión a propiedad horizontal, dependiendo de lo que se presente, pero sí se puede manejar con la ley 79, con lo que hay, un sistema de propiedad, de vivienda de propiedad cooperativa razonable, ¿no? ¿Le molesta a usted el tema del arrendamiento, que se llame auxilio? A ver, si yo arriendo aquí y en cualquier parte, yo tengo que declarar ese ingreso, por eso tengo que pagar seguridad social, todo eso es cierto. En cualquier parte de Colombia, usted recibe un ingreso, porque usted tiene que declarar todos los ingresos, tiene que declararlos y sobre eso pagar todos sus impuestos. Aquí, lo que estamos proponiendo solidariamente, precisamente, es que como yo arriendo el apartamento no porque quiero ganar plata y rentar, sino porque tengo una necesidad real de salir a vivir en otra parte. Y está muy claro, y siempre ha estado en el reglamento claro, la necesidad de que por necesidad yo me tenga que ausentar de la unidad 1, 2, 10 años. En ese evento, si a mí me trasladan a Bogotá un año, después otros 2 y otros 5 y otros 10, pero yo quiero volver a mi casa original, pues hola, hay que hacer algo. Por eso estamos proponiendo, ese es el sentido, un auxilio de vivienda que nosotros como cooperativa de vivienda lo podemos dar y de esa manera le estamos entregando algo que no le podríamos entregar al asociado porque el asociado no es propietario, no tiene escritura de esto para recibir arrendamiento. El único que puede recibir esa plata es la cooperativa y pasarla por estados financieros y pasarla al PIG y al final repartir excedentes. Para facilitar eso y repito, volver la cooperativa, el sistema cooperativo, el sistema de vivienda de propiedad cooperativa completamente viable, es que estamos haciendo todas estas propuestas que estoy de acuerdo. No son fáciles de entender, porque todavía estoy completamente seguro que más del 50% de nosotros no entiende el cuento del derecho de habitación. ¿Eso qué es? ¿Por qué está amparado? Aquí vivimos bien, fuera de todos los problemas, pero los riesgos que estamos corriendo por tener esa legislación de esa manera son muy grandes y ya nos los advirtieron en la pasada reunión. Ok, de esa manera le puedo explicar, doña Miriam, sus puntos. Muchas gracias. ¿O quiere volver a intervenir? No. Simplemente es en el sentido de preguntar, entonces, ¿cómo sería el asunto de un auxilio de vivienda? Es decir, eso sería una cuestión muy pírrica frente a lo que paga la persona por vivir allí, porque es que vuelvo y le digo, es que es un enredo jurídico. Para unas cosas somos propietarios y para otras no. Eso es una cuestión que es muy clara y de todas maneras, pues uno no es, cuando uno dice alquilar el derecho de habitación, no es porque uno quiera enriquecerse, porque eso es una cuestión que a la hora de la verdad lo que uno le ingresa no es mayor cosa, pero por lo menos no es me imagino yo que no sé cómo irán a programar el auxilio de vivienda, porque es que esa es la otra cosa, que yo escuché en algunas de estas reformas que se dejan en general y eso no debe ser así. Las reformas deben ser completamente completas, deben ser, perdone la redundancia, deben ser estructuradas, claras, que amarren todo, porque es que dejar una propuesta general, por ejemplo, ustedes dicen un auxilio de vivienda, entonces después el consejo se reúne y dice, no, pues entonces les damos 200.000 pesos de auxilio de vivienda, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Entonces de eso no se trata la cooperativa tampoco. La cooperativa no puede ser para que vaya en detrimento de las personas. Entonces es eso. Sencillamente es eso, pues igual a mí me gustaría que en la asamblea se tocara ese punto
porque es que yo he oído en otras oportunidades gente que quiere precisamente manejar las cosas de una claridad tal que sea una cosa la cooperativa, otra cosa la propiedad radicada en cada uno y crecer la cooperativa, porque no se trata de acabarla, es simplemente darle una claridad y un orden jurídico o sea, a esta situación. De todas maneras, pues yo le agradezco mucho, pero sí me parece terrible esa propuesta pues de que a uno no le ingrese porque yo pagué el precio completo y tengo la necesidad de salir y obviamente en otra parte yo voy a pagar más. Entonces sería, a mí me parece que no debería ser que si uno tiene necesidad de que se alquile ese derecho de uso de habitación, pues deberían de darle a uno como está ahora. Simplemente es un arrendamiento porque pues el valor de ese derecho de uso es el equivalente del valor del apartamento. Y vuelvo y reitero, la propiedad cooperativa está subsidiada, yo ya estuve leyendo en otros países, pero aquí no. Entonces, eso es en Europa y en los países socialistas pudo ser gratis, pero eso es otro paseo. Pero ellos tienen unas legislaciones completamente claras y coherentes, lo que no nos está pasando a nosotros. Entonces, de todas maneras, usted ha manejado muy bien las reuniones, yo le agradezco mucho, sé que han dedicado mucho tiempo y simplemente pues yo digo lo que pude como percibir. En todo caso, muchísimas gracias. Sí, doña Miriam, para terminar, evidentemente nosotros tenemos aquí varias contradicciones y estamos tratando de resolverlas. A veces cuando nos conviene es la cooperativa, cuando nos conviene somos nosotros. Eso es terrible, Claudia. Estamos tratando de convertir eso. Y de una vez, el auxilio es exactamente igual a hoy, es el equivalente del valor del arrendamiento, pues descontado los costos típicos que hoy en día se descuentan. Eso, no recuerdo si está dicho ahí. Evidentemente, esto necesita una reglamentación y necesita un consejo que entienda todas estas cosas que hemos aprobado, para que entre a reglamentar paso a paso todas estas cosas. Se requiere un trabajo arduo después de haber hecho estas ideas. La ley, como todo, la ley se marca los marcos generales, uno no puede ir al detalle en una ley. Después viene toda la reglamentación, ya lo vimos en la reunión pasada, y todo depende del consejo que nombremos en la asamblea de marzo. Voy a suponer que esta reforma estatutaria es aprobada ahora en febrero. Lo cierto es que si nosotros no cambiamos la situación actual, en donde tenemos unas lagunas jurídicas muy grandes, como usted lo ha mencionado, más grave se nos pone la situación. Eso es lo que queremos, resolver todas estas lagunas jurídicas para que podamos funcionar razonablemente y después seguiremos mirando qué más hacemos para que esto realmente florezca. El movimiento cooperativo no lo ha habido en cooperativas de vivienda. ¿Por qué? Porque es que tenemos varios enreditos, pretendemos desdoblarlos. Ok, doña Miriam, muchas gracias. Puede cerrar su micrófono. Señor Jaime Robledo. Gracias, Félix. Buenas noches. En relación con esta valorización de aportes, yo quisiera que ustedes me clarificaran este punto. Supongamos que esa revalorización llega al punto de que tenemos como valores de los apartamentos algo semejante a la base para el pago del impuesto predial. Pasar de lo que hay ahora a esos valores es un incremento grandísimo. Parece ser que desde el punto de vista individual es algo manejable. Mi pregunta es, ¿qué impacto tiene eso desde el punto de vista ya monetario en relación con los aportes o los pagos que tiene que hacer la cooperativa a la super solidaria? Porque entiendo yo que esos pagos tienen que ver con el patrimonio de la cooperativa y de esa manera pues se incrementaría, supongo yo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es una pregunta que yo me hago y que quisiera que se me clarificara cuánto significa para la cooperativa, ¿no es cierto? Esa modificación. De una vez le respondo, Jaime. Sí, Jaime, le respondo sí. de una vez para que no nos pase. Ya, Nosotros vale. ya estuvimos pagando ese valor. Nosotros pertenecemos al máximo nivel de supervisión de la
de la superintendencia por razón de nuestros activos. Hace unos 5 o 7 años se hizo en los estados financieros, muchos de ustedes se acuerdan, un bajonazo de 15.000 millones de una partida que evidentemente se podía sacar de los estados financieros y nos debía haber bajado y evidentemente nos bajó el aporte a la supersolidaria, pero no nos bajaron el porcentaje, nosotros seguimos siendo primer nivel de supervisión, ¿no? Cuando realmente deberíamos ser inferior. Sí vamos a pagar más. No tengo en este momento el dato, pero lo puedo tener para la asamblea. Eso es muy fácil. No sé si pagamos, es un porcentaje por millón, 5, 1, no sé. Y pues se puede saber cuánto es ese valor y cuánto nos corresponde a cada uno de nosotros. Ese es, como lo llamamos, el costo de ser cooperativa. Ese es el organismo que nos vigila y eso tenemos que aportarlo. Voy a conseguir el dato para la asamblea, Jaime, con mucho gusto. Segunda pregunta. Ok, feliz, gracias. Yo creo que esa información es muy importante porque de alguna manera tiene que ver con, con lo que los asociados debemos pagar mensualmente y pues eso lo tiene en cuenta la gente cuando va a decidir a dar su voto o no, ¿no es cierto? En forma positiva o no. La intención, a mi modo de ver, absolutamente clara, es benéfica para la cooperativa y para los asociados tener una base, digamos, pues realista, ¿no es cierto? Un costo realista. Yo difícilmente pensaría que, tal vez eso de que sea exactamente el valor comercial puede ser algo discutible, pero un monto manejable creo que es importante tener en este momento. Y en relación con los coaportantes, yo en la reunión, en la preasamblea correspondiente, manifesté pues mi inquietud en relación con la propuesta que hace la comisión, en el sentido de que todo coaportante deba ser asociado, ¿no? Posteriormente yo le envié una comunicación a la comisión, a los miembros de la comisión, sustentando mi posición. Creo que podría ir un poco más allá, y es que si aquí, en esta transformación de estatutos, estamos tratando de salirle al paso a problemas de orden legal, a mí me parece que es importante plantearle posibles dificultades de orden legal que se presenten en las transformaciones que hagamos. Y yo encuentro dificultades de este tipo. Asumamos que la asamblea decide, que la cooperativa decide que los coaportantes vayan a ser asociados. Asumamos eso. Encuentro contradicciones con situaciones como estas. El estatuto establece también, dice también que todo asociado tiene el derecho de suscribir un derecho de habitación. Entonces, ¿en qué quedamos si yo soy yo soy beneficiario de un derecho de habitación y de un momento a otro tengo 4 coaportantes más que pasaron a ser asociados de acuerdo con la nueva reglamentación? ¿Cómo queda estos derechos de estos coaportantes si lo que se establece ahora es que tienen que ser asociados? Y por ser asociados deben tener derecho a habitación. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo soy el beneficiario del derecho a habitación, ¿qué hace la cooperativa con los otros? Es decir, hay una contradicción adicional, ¿cierto? Yo les planteaba en la comunicación otra contradicción. Y es, bueno, si el coaportante no satisface algunas de las condiciones que imponen los estatutos para ser asociado, entonces, ¿en qué quedamos? Por ejemplo,
el coaportante no tiene un título universitario. Por un lado, por no tener título universitario, no puede ser asociado, pero por la decisión de la Asamblea, al ser coaportante, debe ser asociado. Es decir, hay antinomias de orden legal que yo creo que es importante considerar y que a mi modo de ver, se oponen o se contraponen a esa posibilidad de que los coaportantes puedan ser asociados. Yo lo dejo simplemente como un tema de discusión. ¿En qué contradicciones nos metemos si llegamos a dar ese paso? ¿Cierto? El que llegue a ser benéfico desde otro punto de vista, el trato de los coaportantes es otro asunto, es otra discusión. Pero desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Dar el salto de coaportante implica ser asociado, me parece que nos mete en problemas de orden legal. Simplemente yo dejo eso allí para la discusión, para la consideración de todos los asociados, ¿no es cierto?, de cara a la Asamblea. Gracias, Félix. Todos los coaportantes deben cumplir los mismos requisitos que los asociados actuales. Eso está escrito así. Porque todos los coaportantes van a pasar también por el SARLAF. Todos. Y si acaso se llega a hacer el documento aparte que se está proponiendo adicionalmente, ¿cómo controlamos nosotros que lleguen otros dineros a la cooperativa? Todos los coaportantes pasan por el mismo filtro y en su momento lo pasaron. Segundo, los coaportantes, los aportantes de grupo, como los estamos llamando, voluntariamente, como no tienen el aporte total de un apartamento, sino el 10, el 20%, 40%, voluntariamente ceden el uso del derecho de habitación a uno de ellos. Hoy en día lo hicimos así, en el año 79. Todos los coaportantes y el contrato de suscripción de aportes lo dice. Voluntariamente designan a fulanito de tal como titular del derecho de habitación. Ok. Para todos los que están pensando en que tener coaportantes es un problema, entonces nosotros les planteamos esta situación. ¿Cómo resolvemos los problemas de los beneficiarios? ¿Cómo resolvemos los problemas de que hay unas personas que tienen plata aquí y no se la podemos entregar ni entregársela a sus beneficiarios porque no pertenecen a la cooperativa? Por eso es que comencé con el artículo 42 precisamente con esa consideración, porque lo que pretendemos es defender ese patrimonio familiar que fundamentalmente son los coaportantes, son familia del aportante, y si desaparecen de todas partes, estamos desprotegiendo el patrimonio familiar. Ya les comenté el caso de un cónyuge aquí que no estaba como beneficiario, es coaportante, tiene todos los derechos de un coaportante, y estaban diciendo que no tenía derecho en